más. A ver, esperen que activo la cámara. Ahí se ve. Se escucha y se ve perfecto, ¿no? Si alguno puede contestar sí, 10 puntos. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en primer lugar. Y además pedir disculpas porque, bueno, esta, si bien es la séptima charla, sin lugar a dudas fue por ahí la más desorganizada a la hora de armar el esquema y demás. No contaba con que Twitter me limite la cantidad de mensajes directos enviados. Y, y bueno, para la próxima ya iré armando el canal de YouTube o directamente por Twitch. Así que, bueno, vamos a ver cómo sale ese próximo paso. Bueno, yendo a lo nuestro, como les decía, esta ya es la séptima charla, si bien ya son varias, todas las charlas son independientes una de otra. Las anteriores, digamos, trataron todos temas diferentes y hoy particularmente la idea va a ser más enfocarnos en lo que son por ahí trades de un poco más largo plazo que las que veníamos viendo en las charlas anteriores. Pero bueno, creo que les va a resultar interesante. La idea detrás de estas charlas es más que nada, no es, digamos, la idea de hacer un curso o enseñar, digamos, sino más bien contarles mis experiencias, cómo me ha ido y cómo hoy por hoy estoy operando, que después de varios años ya es el resultado de todo eso. Y a su vez intentar mostrarles por ahí operaciones, digamos, operadas en real y con puntos de entrada, puntos de salida establecidos que, digamos, es una tarea muy interesante y que les puede resultar también muy, pero muy útil. En primer lugar, comentarles, bueno, que hoy por hoy lo que yo estoy operando es básicamente, opero 3 temporalidades distintas. En primer lugar, tengo, digamos, una operatoria armada en scalping, que esa, digamos, está en proceso, si bien está casi terminada. La idea es, bueno, que la ejecute un bot y es por eso que estamos, digamos, terminando de hacer los últimos ajustes de tuercas a eso. Después, lo que es el swing corto, operaciones que están abiertas entre 1 y 3, 4 días, que eso es generalmente lo que he venido mostrando en Twitter hasta acá. Y por último, las operaciones de largo plazo, que son operaciones donde lo que busco hacer no es solo análisis técnico, si bien el análisis técnico detrás digamos, son operaciones muy, pero muy estudiadas y con un gran potencial, también veo algo de análisis fundamental en esos casos particulares. Pero bueno, ahora vamos en un ratito a ver un poco de qué va todo eso. Para los que no han estado en charlas anteriores, siempre, digamos, la estructura que suelo usar para estas charlas es, en primer lugar, una breve introducción a ciertos conceptos que considero fundamentales para poder entender la charla, y no solo para poder entenderla, sino también para dar de alguna forma los lineamientos de las estrategias que yo utilizo. Después sí pasamos a lo que es técnico puntualmente, y en último lugar, si nos queda tiempo, las charlas suelen demorar durar más que demorar, alrededor de 1 hora y media, y si nos queda tiempo, bueno, sería hablar un poco de lo que es el contexto, digamos, económico hoy y sobre todo cómo está el mercado de capitales en sí. Pero bueno, yendo a esta primera parte donde hablamos un poco de estos conceptos introductorios, primero, esta discusión entre análisis técnico y análisis fundamental, donde los que, digamos, digamos, intentan utilizar una o la otra, desmerecen a la otra, y bueno, no es la idea de eso. Las dos son herramientas muy, pero muy importantes. Ahora bien, hay cierta dificultad a la hora de hacer análisis fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, el análisis fundamental básicamente utiliza información de la empresa, del contexto, del sector, y lógicamente hay personas que sin lugar a dudas cuentan con más información que uno mismo, más allá de que uno tenga plataformas pagas o lo que sea, siempre va a haber alguien que sabe más y que tiene más herramientas a la hora de tomar decisiones. Por eso el análisis fundamental suele ser un poco más sofisticado y hasta difícil, y es por eso que yo suelo, digamos, tomar como pilar de mi operatorio el análisis técnico. ¿Y por qué el análisis técnico permite por ahí algunas cosas más que el análisis fundamental? Bueno, básicamente el precio es el mismo que estamos viendo todos, si bien
hay diferentes formas de verlo. Dentro del precio y de lo que está haciendo el precio en ese momento, hay millones de interesados y de personas operando, tanto institucionales como minoristas. Entonces, de alguna forma, a través de el análisis del precio en sí, uno puede contar con un espectro de información súper amplio, y es por eso que a mí me gusta enfocarme en el análisis técnico en particular. Una de las premisas básicas a la hora de analizar es que el precio lo descuenta todo, es decir, que todos estos movimientos de institucionales están adentro de lo que hace el precio, y por eso es tan importante lograr decodificar lo que nos quiere decir el precio. Entonces, bueno, de eso se van a tratar un poco estos análisis que vamos a hacer a partir de ahora. Van a ver que en estos análisis particularmente no uso indicadores. Esto es porque todos los indicadores son una función matemática del precio. Si uno agarra una media simple, lo que está haciendo en realidad es tomar el promedio de los últimos periodos que defina en el parámetro de la media simple y usar eso como una regla, digamos. Entonces, de alguna forma, lo que yo busco hacer es decodificar lo que el precio me quiere decir de forma pura, sin ninguna función matemática en el medio, digamos. Para los que por ahí tienen el ojo menos entrenado o están arrancando en esto, lógicamente usar indicadores es bueno porque de alguna forma es como un atajo a esa decodificación de lo que el precio nos quiere decir. Pero bueno, ya a medida que avancemos vamos a ir viendo un poco de qué va esto. Particularmente yo opero de dos formas que son las que mejor resultado me han generado en el tiempo. Una es partiendo de estructuras macro, o sea, de lateralizaciones o de canales o lo que sea, uno tiene dos formas de operar. Uno es adentro de esa estructura macro, buscar operaciones dentro de esa estructura. Vamos a ver un poco algún trade sobre eso. Y la otra forma, que es por ahí la que más me gusta, pero que, digamos, si bien opero las dos, esta es la que más me gusta, y es, cuando esa estructura macro se rompe, el precio generalmente lo que hace es un impulso alcista o un impulso bajista. Una vez rota esa estructura, el impulso frena. ¿Por qué? Porque da lugar a toma de ganancias o a un rebalanceo, digamos, de posiciones entre gente que quiere salir, gente que quiere entrar. Entonces, el precio hace una forma muy curiosa que se llama estructuras correctivas, que suelen ser del tipo ABC de Elliott. Ya vamos a ver un poco de esto, no se preocupen si por ahí alguien no está entendiendo mucho, pero la idea es que recién busco operaciones después de esas estructuras correctivas, es decir, en la ruptura de esas estructuras correctivas. Y la verdad vienen generándome muy buenos resultados y, bueno, eso es la idea de lo que les voy a compartir un poco hoy. Por último, bueno, en una de las clases anteriores hemos visto ciertas figuras. Está muy de moda por ahí usar, qué sé yo, un hombro, cabeza, hombro, como estuvo viendo todo el mundo últimamente en el Narval, o figuras de diferente tipo, y que uno busca enchufarlas, por así decirlo, en el precio en cualquier lugar. Bueno, la idea que yo tengo de las figuras es más bien, yo busco el contexto, intento ponerme en contexto y recién ahí puede dar lugar a una figura. ¿Por qué? Por ejemplo, un hombro, cabeza, hombro va a aparecer en techos o va a aparecer en un máximo histórico. Ese es el lugar ideal. Ahora bien, que un hombro, cabeza, hombro aparezca en el medio de una estructura macro, la verdad no le doy mucha relevancia. Ahora, cuando analicemos un poco Galicia, vamos a ver un poco de eso también. Bueno, esto a modo de introducción. Ahora vamos a lo que probablemente les interese a todos. Una cosa. A medida que voy haciendo, digamos, los análisis, ustedes vayan mandando preguntas, consultas o lo que sea. Cada vez que termino un análisis voy a las consultas rápidamente y vemos. La idea es hacer de esto algo dinámico, así a todos les sirve. Bueno, en primer lugar vamos a arrancar. Les voy a compartir pantalla. Un segundo. Ahí está. Se ve mi pantalla ahí, ¿no? Si me contestan sí. Ahí está. Bueno, perfecto. En primer lugar, lo que les quería mostrar hoy, como les digo, una de las operaciones, de las operatorias que estoy haciendo hoy por hoy es el largo plazo, y eso va a ser un poco esta primera parte. En primer lugar, les quería mostrar lo que está pasando en Brasil. Probablemente
sea una de las oportunidades de oro que se pueden llegar a venir para estos próximos años, año y medio, y principalmente en un sector particular de Brasil, que es el sector bancario, que viene muy, pero muy golpeado. Y la idea, en primer lugar, era mostrarles un poco o hacer un análisis exhaustivo, técnico principalmente. La idea es no mostrar mucho fundamental hoy, sino eso dejarlo para por ahí una charla posterior. Pero la idea es centrarnos en lo que es el análisis técnico hoy sobre el sector bancario de Brasil y particularmente sobre Itaú, que es el banco, digamos, más grande de Brasil, por eso lo tomo como representativo, más allá de que a muchos les guste operar por ahí Bradesco, pero bueno, por capitalización bursátil Itaú es más grande y por eso decidí hoy mostrar Itaú. Tranquilamente se puede hacer el mismo análisis porque son muy, pero muy parecidas en Bradesco. Bueno, en primer lugar, esta es otra cosa que olvidé decirles en la parte introductoria. Yo, a la hora de operar, sea la operación que sea, ya sea en un time frame de 15 minutos, de 1 hora, de 2 horas, un trade que voy a tener abierto un día, intradía o a una semana, o en gráfico semanal, digamos, operaciones que tenga abiertas durante meses, siempre lo que hago es ir desde el time frame más grande y a partir de ahí ir yendo cada vez más a lo micro y al trade en particular. ¿Por qué? Porque me gusta contar con toda la información que el precio nos está dando. De tiempos pasados, uno va a poder obtener información muy, pero muy valiosa para operar en el presente. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Bueno, en primer lugar, vamos a agarrar digamos, Itaú, empieza a cotizar en Estados Unidos ya por el año 2002, y bueno, lo que voy a hacer en primer lugar es tomar el gráfico semanal. ¿Cómo arranco mis análisis? Perdón, se está viendo el gráfico ahí, todo perfecto, ¿no? Si alguien me pone que sí. Perfecto. Bueno, entonces, lo que hago en primer lugar es marcar zonas relevantes en el gráfico semanal, ¿sí? Sin lugar a dudas, este de acá abajo que se ve es un punto claro, un punto donde cada vez que el precio llega no ha podido continuar a la baja. Entonces, lo vamos a marcar, digamos, como una zona de soporte. Fíjense que tiene 4 toques muy, pero muy precisos y siempre ha salido desde ahí. Ahora bien, digamos, ¿cuál es la forma ideal de marcar una zona de soporte? No piensen a los soportes y a las resistencias como puntos, piénsenlos como zonas. ¿Por qué? Porque siempre hay que darle un margen al precio. El mercado de alguna forma es, ¿cómo decirlo?, siniestro, digamos, y busca que uno meta sus operaciones y que haya falsos quiebres. Todo el tiempo hay falsos quiebres en lo que son los gráficos. Fíjense esto, por ejemplo. Uno acá podría haber dicho, bueno, esta era una zona de soporte claro, el gráfico lo quiebra, me meto short acá. Bueno, justamente operando estructuras correctivas, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito, evitamos ese ruido, digamos, o esos fake outs o falsos quiebres que suelen existir en el gráfico. Pero bueno, vamos a esto. Entonces, un punto de soporte muy, pero muy importante, 4 puntos de toque. Por otro lado, tenemos una zona muy, muy relevante también, que es la zona de resistencia esta. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 toques. Fíjense que acá el fake out fue bastante importante, pero cuando analicemos la forma de operar estructuras correctivas van a ver que lo hubiéramos filtrado de forma perfecta. Ahora bien, ¿dónde estamos parados ahora? Bueno, acabamos de rebotar desde este punto de soporte y los trades que se van a venir va a ser todos teniendo en cuenta eso. Bueno, ahora bien, vamos a lo que está, digamos, haciendo el precio en un time frame diario, que puede ser también muy, pero muy útil. Cuando vemos el time frame diario, nos damos con que esta zona es, sin lugar a dudas, una zona relevante, pero acá lo que tenemos que remarcar es que se da un quiebre de una línea de tendencia muy, pero muy importante. Entonces, ¿se acuerdan eso que decía de estructuras macro quebradas y posteriores estructuras correctivas? Bueno, en este caso, la estructura macro quebrada es esta línea de tendencia. ¿Qué hace el precio? Rebota en un punto claro y muy, pero muy importante, como era la zona de soporte semanal. Pocos puntos son tan importantes como las zonas de soporte y resistencia en gráficos semanales. Rebota desde ahí, hace el impulso, quiebra la línea de tendencia y fíjense cómo una vez quebrado el precio no se va disparado con un impulso, sino que
Este impulso que fue muy, pero muy fuerte, imagínense que desde mínimos es una suba de exactamente un 70%. Bueno, acá hay gente que va a querer tomar ganancias. ¿Cómo se ve reflejado en el precio esa toma de ganancias y esas nuevas personas que quieren salir, nuevas personas que quieren entrar? Bueno, en esto, que es una estructura correctiva. Es lo que suelo llamar una estructura correctiva. Esta estructura correctiva suelen ser del tipo ABC de Elliott. Si alguno está más familiarizado por ahí con Elliott, bueno, yo particularmente no uso muchos conteos, pero sí me gusta en las correcciones que mantengan esta forma, que básicamente es así. Uno tiene un A, uno tiene un B y C. Entonces, ¿cómo reconocer una estructura correctiva cuando se da? Bueno, básicamente es esto. Un A, un B y un C que permiten tirar esta línea de tendencia, y la forma que a mí me resulta más cómoda para operar es una entrada por encima de B con un stop loss en C, y el target queda, digamos, a discreción de uno si lo que quiere buscar es una zona de resistencia, un Fibonacci o lo que sea. Pero bueno, no era la idea mostrar tanto esto, si bien este me parece que es un trade súper interesante. Lo que quería mostrarles hoy es cómo, digamos, sin lugar a dudas, esto es un trade de largo plazo porque es en un gráfico diario, pero lo que les quería mostrar hoy es cómo utilizar información pasada para ubicarnos o intentar por lo menos tener una idea de lo que va a ser el precio en el futuro. Entonces, básicamente, en Itaú lo que veo es, bueno, el precio rebotó en esa zona de soporte. Cada vez que antes había rebotado en esa zona de soporte, tuvo impulsos muy, pero muy fuertes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar cómo fue la situación, cómo fue el trade ideal, por así decirlo, en situaciones pasadas, cada vez que tocó o rebotó en ese soporte, para ir a replicarlo a lo que es hoy. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, voy a buscar encontrar un patrón de comportamiento en el precio en momentos pasados para, a partir de eso, desarrollar el trade que voy a buscar hoy. Entonces, un poco la idea de esto con Itaú era mostrarles eso, y es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces, tenemos principalmente dos puntos anteriores donde el precio toca la zona de soporte y se va para arriba, ¿sí? Y tenemos el contexto actual donde, a partir del toque, el precio acaba de romper la línea de tendencia que se forma desde los máximos locales previos a este mínimo. Entonces, intentemos ver cómo se dio esa situación en el pasado. Bueno, básicamente, voy a usar una herramienta que provee TradingView, que es bastante interesante, que te permite volver el tiempo atrás. Y bueno, entonces, vamos a lo que hubiera pasado en este primer punto que fue en 2008. Vamos al gráfico diario y acá podemos ver que el precio lo que hace es rebota en la zona de soporte y de nuevo tenemos exactamente la misma estructura que estamos operando ahora. ¿Qué estructura es? Bueno, una línea de tendencia quebrada después del impulso, digamos, generado por el rebote en la zona de soporte, y una estructura correctiva creada en gráfico diario, donde yo, digamos, en estos trades de largo plazo donde se da una caída muy importante, como en este caso, un rebote en un punto técnico y la posterior ruptura de la línea de tendencia, lo que busco hacer es operaciones de este tipo. Se da, digamos, el quiebre, se da una pequeña corrección después, y lo que uno debería buscar, y que se da en muchísimos activos, que es el caso de estos cuatro que he marcado hoy, de lo que fue Galicia en todas sus bajas anteriores, de X, que es una empresa estadounidense muy, pero muy importante, y Alcoa, que es de aluminio. Ya lo vamos a ir viendo paso por paso, pero una estructura que resulta pero muy efectiva es esta: ruptura de la línea de tendencia posterior, digamos, una especie de throwback a la línea de tendencia o corrección, y la entrada ideal, ¿sí?, es una posición larga, o sea, una posición alcista, digamos, que probablemente sea de largo plazo. Queda digamos, a partir del estudio que ustedes hagan, van a poder determinar cuál es la forma que más cómodo les sienta, si el stop loss ponerlo técnicamente por debajo de lo que fue la corrección o directamente debajo de los mínimos, no importa eso, pero la idea es, a partir de esto suele haber movimientos alcistas muy, pero muy interesantes. Y bueno, veamos cómo fue en este caso, cuando ponemos play, digamos. El precio, digamos, fíjense que
evoluciona siempre a favor y va a llegar a la zona de resistencia. Digamos, la idea de esto es intentar por lo menos poder replicar este movimiento en lo que es la situación actual. Y vemos que cuando sacamos el playback, bueno, vamos a lo que fue ese movimiento particularmente y observamos que efectivamente después de, ¿se acuerdan? Esta fue la entrada, digamos, después de la entrada el precio subió un 107%. Entonces, después de esa estructura particular se dan movimientos o impulsos alcistas muy, pero muy bruscos. En este caso, un impulso de un 107%. Ahora, veamos qué pasó la segunda vez que el precio rebota desde la zona de soporte para intentar replicarlo también en lo que es la situación actual. Y de vuelta, vamos a lo que hizo el precio. El precio. Vamos a marcar la línea de tendencia antes. El precio genera, digamos, esta línea de tendencia, esta estructura macro, rebota en la zona de soporte, que es en la que rebotó hace muy, pero muy poco, y a partir de ese nuevo impulso genera ahora una nueva estructura correctiva en el gráfico diario que nos permitiría, digamos, operar de la misma forma que hicimos en el trade anterior. ¿Cómo se ve esto? Bueno, entonces tomamos... Vamos ahí. Entonces, ¿qué hace el precio? Rompe, genera, digamos, un nuevo impulso alcista y se frena la tendencia para hacer una especie de corrección. ¿Dónde hubiera estado la entrada ideal, digamos? En la ruptura de este máximo local que genera después de romper la línea de tendencia. Entonces, la entrada ideal hubiera sido, de vuelta, una ruptura de esa estructura correctiva con stop o atrás de lo que es el mínimo del impulso de la estructura correctiva anterior o directamente atrás de los mínimos históricos. Ese sería la entrada y el stop ideal y veamos lo que pasa después, que es realmente, digamos, algo muy, pero muy efectivo. Cuando salimos del modo replay, vemos que lo que hizo en este caso es de vuelta un impulso alcista muy, pero muy importante de exactamente un 100%. Entonces, ¿qué podemos decir de esta forma de operar? Que es línea de tendencia, ruptura, estructura correctiva y posterior ruptura de esa estructura correctiva. Bueno, que las dos veces en las que Itaú en la historia rebotó desde ese punto, subió en una un 90 y la otra un 100%. No, en un 120 y un 100%. Entonces, vamos a lo que está pasando ahora, ¿sí? De vuelta, tenemos misma situación que la situación 1 y la situación 2, esta vendría a ser la situación 3, el precio rebotando contra una zona de soporte, la zona de soporte, porque es la zona de soporte macro más importante de todas, ruptura de la línea de tendencia, ahora hace la estructura correctiva, ¿sí? ¿Y qué nos anticipa esta estructura correctiva? Bueno, si lo operáramos como si debería haber operado las dos entradas anteriores, digamos, lo que uno debería hacer ahora es enviar una entrada, digamos, cuando el precio rompe el máximo de la estructura correctiva con una stop loss por debajo de lo que es la estructura o incluso por debajo de los puntos de mínimos históricos. Incluso estos son los escenarios donde por ser trades tan pero tan largoplacistas y efectivos en el pasado, hasta uno podría darse el lujo de operar o con cobertura o directamente sin stop. Digamos, estos son los casos en los que por ahí lo justificaría cuando hay un buen análisis fundamental por detrás y en el pasado ha sido tan efectivo como es en este caso. Pero bueno, veamos entonces qué esperaríamos del precio a partir de esa ruptura y es justamente una suba hasta la zona de $10.50. Deberíamos pasar a break-even probablemente con una gestión de riesgo ideal, es decir, mover nuestro stop loss al punto de entrada si llegara, digamos, a esta zona, que puede ser una zona de conflicto, pero la idea macro sería desde allá, digamos, desde la ruptura
hasta la zona de resistencia, deberíamos tener por lo menos un 75-76% de suba. Todavía la entrada no está activa. Ahora bien, ¿qué puede hacer uno cuando ya, digamos, tiene por ahí el ojo un poco entrenado? Bueno, lo que les decía, que me gusta mucho a mí, es operar estas estructuras, digamos, del tipo ABC con una entrada. ¿Dónde estás? Acá. Con una entrada por encima de B, ¿sí? El punto de entrada por encima de lo que es B, porque esto funciona como una zona de resistencia micro por ahí, un stop atrás de lo que es C, y probablemente podríamos incluso ir a buscar un target bien macro de un 10,5. Queda, digamos, un ratio espectacular, un 5,3 de ratio, es decir, está muy por encima de cualquier trade promedio que uno mete en general, pero me parece un trade muy, pero muy seguro y probablemente una posición que voy a estar tomando si esto se da. Brasil sí suele ser, digamos, un país un poco tóxico políticamente hablando, donde, bueno, muy parecido a lo que es Argentina, corrupción, inestabilidad económica, y eso puede hacer, digamos, que los activos tengan estas fluctuaciones grandes en el corto plazo, pero bueno, el pasado, digamos, si bien no garantiza resultados futuros, siempre es bueno tenerlo de nuestro lado, y cada vez que se dio una situación así en el pasado en Itaú, efectivamente fue una operación que dejó entre un 70 y un 100%. Así que bueno, este era lo primero que les quería, digamos, por ahí mostrar hoy. Espero que les haya gustado. Si seguimos con otro, voy a ver si hay consultas respecto a esto. Bueno, vamos a leer desde más arriba. Bueno, Edu, primero, ¿miras el precio ajustado por dividendos también? Sí, los veo de las, digamos. A mí me gusta, por un lado, ajustarlos por dividendos. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasó en YPF hace poco, fue a principio de año, que YPF de repente, bueno, lo podemos mostrar un poco. Un segundito. Vamos a borrar todo lo que hay de YPF. Fíjense lo siguiente, que es muy buena la pregunta del ajuste por dividendos. Fíjense cómo, si nos situamos, digamos, exactamente en septiembre de 2019, uno agarraba y decía, bueno, la zona de soportes de YPF macro, digamos, como para hacer un paralelismo con lo que estamos viendo de Itaú, ¿no? Decimos, bueno, la zona de soportes macro de YPF era, digamos, esta zona de los $10. Entonces, ¿por qué no, digamos, comprar en estos mínimos históricos a los que el precio ha llegado y cada vez que ha llegado ha rebotado y de forma espectacular? Fíjense que estamos hablando de subas de un 650%, subas de un 350%. Entonces, ¿por qué no comprar ahí? Ahora bien, el precio en este caso fue engañoso. ¿Por qué? Porque cuando uno, digamos, ajusta por dividendos el gráfico, fíjense lo que ocurre. Los mínimos, en realidad, no eran esos, sino que los mínimos, cuando uno lo ajusta por dividendos, son en los que estuvo ahora hace muy poquito, en la zona de $3. Entonces, siempre es bueno ajustar por dividendos, siempre es bueno contar con todas las herramientas que el gráfico nos da. O sea, uno puede agarrar y decir, bueno, analizo el gráfico pelado, lo ajusto por dividendos, lo ajusto por inflación, o también lo ajusto por escala logarítmica. Todas esas son herramientas que el gráfico da y que siempre es bueno tenerlas presentes, sobre todo cuando va a operar escenarios así. Si uno agarra y dice, bueno, en el muy corto plazo, la verdad que el pago de dividendos o no, o el ajuste por inflación, poco va a influir, sobre todo cuando estamos hablando en dólares, ¿no? El ajuste por inflación casi que no pega. En el corto plazo. Ahora bien, si comparamos 10 años para atrás, sí nos va a pegar. Bueno, entonces, siempre está bueno analizar estas situaciones tan macro así, desde todos los ángulos, con el pago de dividendos, sin, digamos, con el ajuste de dividendos, sin el ajuste por dividendos, con el ajuste por inflación, sin deflactar. Pero bueno, sí, es clave, digamos, verlo desde todos los ángulos. Bueno.
¿Qué función es esa en TradingView, usuario premium? Sí, la función esta de replay es para el, digamos, el usuario premium, para el pago. Desde el punto de vista fundamental, ves que habría que poner moneda en Brasil. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero desde el punto de vista fundamental no me disgusta para nada, digamos, estos valores, sobre todo para el sector bancario de Brasil. Y ni hablar de cuando uno lo respalda por este escenario tan interesante en términos macro. Una pregunta, cuando vos pones tu posición larga cuando rompe B o cuando pasa el máximo anterior. Bueno, en general, esta situación de operaciones tan macro en un gráfico semanal o diario, yo suelo poner la entrada cuando rompe el máximo de la corrección. Ahora bien, particularmente esta corrección es tan perfecta y al ponerla por encima de B me permite tener un stop muy pero muy acotado, que por eso es probable que la sitúe por encima de B. De todas formas, voy a esperar a que el precio esté un poco más cerca de eso, que le falta más o menos un 7, 8, 10%, y ahí sería la entrada. Tiene pinta de bandera, claro, sí. Estas correcciones del tipo ABC de Elliot generalmente son las que dan lugar a banderas o a banderines. Y, digamos, es de alguna forma, una forma de ponerle parámetros a las banderas o banderines y no ver cualquier cosa, digamos. El ABC queda muy, pero muy claro. Año de elecciones encima en Brasil. Bueno, una de las premisas básicas del análisis técnico es el decir, el precio lo descuenta todo. No digo que va a descontar unas elecciones, pero sí si hay mucho ánimo comprador y si esta ruptura en la estructura correctiva fuera con gran volumen, algo te está queriendo decir también. Entonces, sí, me animo incluso con elecciones en Brasil. Y a ver, no es que esta entrada sea algo infalible, puede salir mal, para eso uno tiene su gestión de riesgo y su stop loss. La idea es que de 10 entradas de este tipo, 6, 7 o hasta 8 sean positivas y que tan solo 2 se nos vayan en contra, ¿sí? Entonces, no es que uno haga all-in Brasil ahora, no, la idea es gestionar el riesgo de una manera que sea cómoda, entrando con un 15, un 10, un 5% de la cartera, dependiendo de la aversión o el amor por el riesgo de cada uno. Pero bueno, tiene ahí ADR y tal. ¿Está mal poner un stop loss un poco más abajo o evitar un número redondo? Sí, o sea, a ver, eso de número redondo no, si bien en scalping sí tiene alta incidencia porque los números redondos suelen ser una barrera psicológica, la verdad es que digamos, en un gráfico diario, semanal, deja de tener tanta incidencia. Más bien lo importante es poner los stops y targets por puntos técnicos y darle cierto margen para que un fake out no te saque. Pero eso lo van, digamos, las charlas anteriores por lo general hablamos un poco de esto y por ahí si querés ver más sobre eso, podés irte un poco de las charlas para atrás. La idea de hoy no era tanto mostrar puntos de entrada, puntos de salida, sino más bien eso. Después, ¿tiene ADR y Tau? Sí, lo que estamos viendo es el ADR. Si te referías a CDR, sí tiene también. Porque, digamos, el ADR son los American Deposit Receipt, que son los depósitos en Estados Unidos, para que las acciones de otros países que no están listadas directamente en Estados Unidos coticen allá. Es la réplica de lo que sería un CDR de acá. Pero a su vez también tiene CDR, sí. Después, bueno, 2 preguntas más y pasamos al próximo. ¿Qué plataforma usas para invertir en Brasil o lo haces con ADR? Con ADR en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el broker generalmente es a través de Interactive Broker, pero también se puede operar con CDRs acá, Itaú. Si bien no es tan líquida por ahí como Bradesco, para un trade de semanal o diario puede llegar a servir. Habla de gestión del riesgo, lo hemos hablado bastante en las anteriores. Bueno, Itaú, Banco Río, tienen CDR, ¿cómo ajustar por dividendos? Bueno, última pregunta, el ajuste de dividendos lo hacen desde acá, están viendo la pantalla, digamos, abajo tenés para poner en escala logarítmica y una de las opciones que nos da es ajustar la data por dividendos, eso que dice add. Bueno, habiendo dicho esto, vemos un poco. En la segunda charla, que no está subida, es la única que no está subida,
si no mal recuerdo, hicimos este mismo análisis con Itaú, solo que sobre Galicia. El filtro no era sobre una zona de soporte, sino cada vez que Galicia cayó más de un 65%, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la posterior, digamos, reacción del precio? Y me llevé la agradable sorpresa de que cada vez que Galicia había caído más de un 65% y rompía la estructura correctiva posterior a la ruptura de la línea de tendencia, daba una suba de entre 200 y 300%, una cosa notable. Y bueno, particularmente estamos en esa situación. ¿Qué ha pasado últimamente en Galicia en términos semanales? La idea de Galicia de hoy era mostrar un poquito lo que es en términos semanales y después recién pasar al trade, no al trade, sino a qué está haciendo ahora en términos micro. Pero bueno, la idea era, Galicia arranca en marzo de 2018, como todos saben, cuando se da el sudden stop en términos económicos, cuando el mundo empieza a mirar con malos ojos el abultado déficit fiscal argentino y efectivamente hay una gran salida de capitales que hace que la bolsa se desplome. Bueno, lleva una caída, digamos, llevaba una caída hasta los mínimos de un 92% Galicia. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de este tipo de operaciones? Bueno, lo mismo que en Itaú, uno puede agarrar y trazar la línea de tendencia. Ahora bien, fíjense que en el caso particular de las PASO se dio algo muy curioso que era, ya habíamos bajado más de un 65%, por lo tanto el quiebre de esta línea de tendencia y posterior estructura correctiva estaba habilitado. Ahora bien, fíjense lo que pasó. El precio intenta quebrar, pero nunca nos da el quiebre de la estructura correctiva que debería venir después. O sea, el precio nunca te hizo entrar en términos digamos, macro, en las PASO. Entonces, fíjense lo efectivo, digamos, que es este filtro de línea de tendencia quebrada y posterior estructura correctiva. Y bueno, entonces, básicamente, ¿qué esperaría yo para buscar este trade de largo plazo al estilo Itaú? Solo que en Banco Galicia, bueno, lo que estarán esperando es una ruptura de la línea de tendencia, una ruptura clara, ¿sí? Un posterior retroceso, que puede ser tranquilamente un throwback o una estructura correctiva del tipo ABC, puede ser tranquilamente, que nos permita tirarle una línea de tendencia entre lo que es 0 y B, y a partir de la ruptura de esa estructura o a partir del máximo de la ruptura de esa estructura, ir a buscar entre un 200 y un 300%. Ahora bien, hoy por hoy, si vamos a lo que nos dice el gráfico en sí, el precio sigue en clara tendencia bajista. Entonces, por ahí, comprar hoy para el largo plazo, más allá de que estos precios sean interesantes, estamos hablando de acciones cotizando un 70, un 80, un 90% del valor libro, digamos, menor a 1 la paridad, pero yo diría que continuamos todavía en la tendencia bajista. Ahora bien, quizá esto efectivamente pasa y ustedes me dicen, bueno, te perdiste de ganar un 120%. Bueno, hay operaciones en timeframes menores, no es que uno no lo opere, pero bueno, si vamos a lo que es el gráfico semanal, yo prefiero tener la seguridad de que se rompió la tendencia bajista y que no vamos hacia nuevos mínimos, que es lo que nos daría esta forma de operar, que entrar de lleno ahora, más allá de que las evaluaciones estén por el piso. Hay varias personas que saben y dicen que en última instancia el soporte siempre es 0, así que nada nos garantiza que en algún momento no se vayan a 0, pero bueno, digamos, son precios interesantes sin lugar a dudas. Yo particularmente, por mi forma de operar y como me siento cómodo, que no significa que sea la mejor para nada, al contrario, hay muchísimas personas capaces y que seguramente tienen mucho más rentabilidad que yo, pero la forma bajo la que yo me siento cómodo es con una estructura de este tipo, que fíjense, es muy parecido a lo de Itaú. Entonces, un poco digamos, mi forma de operar en gráficos daily o semanal es siempre esta, es esta idea de ruptura ¿cuál es la lógica también, ¿no? De esta ruptura de tendencia bajista? Bueno, la lógica es, el país viene muy mal, en términos macro venimos mal,
Bueno, cuando se dé esa ruptura, efectivamente va a ser el día que hay un signo o de alguna forma alguna señal de que estamos saliendo de esa situación, que hoy por lo menos no parece tan probable. Pero bueno, yo siempre lo que hago es intentar a cada operación que hago, ya sea en timeframe chico o timeframe grande, buscarle la lógica detrás. Y por eso también es lo que me pasa con por qué opero por ahí acciones y suelo no operar tanto Forex o suelo no operar tanto, bueno, criptos ni hablar, no las opero directamente, pero, o futuros, por ejemplo. ¿Por qué no lo hago? Bueno, principalmente, siempre hablando de términos de diarios o semanales, ¿no? Bueno, principalmente porque detrás de lo que es una acción, yo por lo menos puedo encontrar la lógica de decir, la empresa, ¿sí? Tiene o ha contratado a directivos y tiene un directorio, un CEO, con personas capaces, probablemente las personas más capaces disponibles, para obtener ganancias. Entonces uno sabe que en última instancia la empresa siempre está buscando obtener ganancias y eso debería hacer que el precio de la acción suba. Entonces, la lógica que encuentro detrás en acciones es esa y no me pasa lo mismo en Forex. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Forex uno agarra y dice, bueno, el yen contra el dólar canadiense, supongamos, y de repente tenés, digamos, ¿por qué debería irse para arriba? ¿Por qué debería irse para abajo? Es más bien una guerra, digamos, por así decirlo, entre dos países por apreciar su moneda y que, digamos, no está esa lógica detrás de las acciones, del por qué las acciones en el largo plazo deberían ser alcistas. Obviamente, no todas, hay algunas que tienen un management pésimo, pero bueno, en general, la lógica detrás de las acciones es clara y por eso me siento mucho más cómodo operando acciones que otro tipo de activos. Ni hablar del Bitcoin o ni hablar del Ripple o de la cripto que sea, por ahí es más difícil encontrar la lógica. Pero bueno, también queda a gusto de cada uno, por ahí hay otro que se siente mucho mejor operando Forex, mucho mejor operando Bitcoin. A mí en particular me pasa de estar muy cómodo operando acciones y entender esa lógica detrás. Bueno, habiendo dicho todo esto, y habiéndoles contado un poco lo que espero en términos semanales antes de decir es la oportunidad del siglo, no, de la década en Argentina, yo esperaría esto. Pero bueno, tampoco es para decir todo el mundo me tiene que seguir, ¿no? La idea es que cada uno genere su propio conocimiento crítico y opere, digamos, en base a lo que mejor le parezca, por supuesto. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a Galicia en timeframes un poco menores. Voy a sacar esto. Voy a sacar esto. Y vamos a marcar la línea de tendencia en todo. Bueno, entonces, algo que siempre me gusta pensar es, digamos, no casarme con una idea. Hoy estamos en tendencia bajista en Argentina, sin lugar a dudas. Ahora bien, como todos saben, desde fines de marzo a hoy, Galicia, por ejemplo, subió un 70%, YPF un 120%. Entonces, dentro de una tendencia bajista siempre hay oportunidades para ir para arriba como para ir para abajo. Y en cada momento en particular, siempre me gusta tener pensado lo que es mi escenario long y mi escenario short. O sea, para ir para arriba o para ir para abajo. Entonces siempre le doy posibilidad a ese resultado binario, digamos, de que ocurra. Y particularmente en Galicia, y al igual que en la mayoría de papeles argentinos, cuando opero en temporalidades de horas o minutos, me gusta directamente agarrar este microuniverso nuevo que se creó después de las PASO. Y un poco en la última charla hablamos de esto, que se respetó a la perfección lo que habíamos hablado. Un segundo, que me voy a ubicar un poco mejor. Y es este concepto de fractalidad que a mí me gusta mucho, que es el decir, bueno, patrones o formas que se dan por ahí en timeframes más chicos se repiten en timeframes más grandes y por ahí encontrás exactamente la misma cuña formada en un gráfico de 15 minutos y la misma cuña formada en un gráfico de horas o de días o semanal, y es realmente algo muy, pero muy interesante. Y también ese sentido de fractalidad, que técnicamente no es fractalidad, sino que es más bien repetición de patrones, se da en momentos actuales y momentos pasados. Y bueno, un poco el escenario short que veo en Galicia,
después les voy a contar el escenario long, está un poco basado en esto que les digo. Y básicamente es el siguiente. Uno, si agarra lo que pasó post paso, bueno, el precio hace un mínimo y genera esta zona de soportes, ¿sí? Y por otro lado, tiene un máximo muy marcado, que pasa a ser, digamos, por así decirlo, la zona de resistencia post paso por excelencia. Bueno, entonces, hasta acá teníamos esta estructura bien formada. ¿Qué pasa? El precio rompe para abajo, hace una nueva zona de mínimos, ¿sí? Y posterior a eso empieza la recuperación. Ahora bien, fíjense qué parecido que es. ¿Dónde está el círculo? Fíjense qué parecido que es este área a lo último que ha pasado desde fines de marzo hasta hoy. Fíjense cómo esta parte podríamos decir que es casi igual a esta. Después viene una clara suba, ¿sí? Que es fácilmente replicable a esta clara suba. Y después empieza la tendencia bajista. Ahora, veamos un poco en términos de proporciones, porque esto, digamos, es para que sea realmente igual, en términos de proporciones tiene que ser muy parecido. Y bueno, ahí podemos ver que desde el mínimo hasta el máximo subió un 63%. Acá, desde el mínimo hasta el máximo, lleva una suba de un 100%. Por otro lado, la caída posterior fue de un 67%. Y hasta acá, digamos, si uno lo replicara a la figura anterior en lo que está pasando actualmente, nos implicaría una baja haciendo nuevos mínimos hasta la zona de 3,74. Ahora bien, ¿es necesariamente lo que va a pasar? No, por supuesto que no, pero contamos con información del pasado. Entonces, ¿cómo operaríamos, digamos, esa estructura short? O cómo llevar a cabo ese short. Bueno, también podemos agarrar el pasado y decir cómo hubiera sido la entrada ideal en el pasado para replicarla en lo que es ahora. Y bueno, básicamente uno lo que puede hacer es toma la línea de tendencia que se forma en los mínimos, ¿sí? Y la une, digamos. Cuando yo trazo una línea de tendencia, lo que busco no es que sea una línea de tendencia perfecta, sino que doy lugar a falsos quiebres, como lo que fue esto, pero mi idea es que la línea de tendencia tenga sentido, es decir, que la línea de tendencia, digamos, explique la mayor cantidad de toques posibles. Entonces, esta es la línea de tendencia ideal. Ahora bien, ¿cuál hubiera sido la entrada ideal? Y bueno, tenés o el pullback o la ruptura de esta especie de estructura correctiva que se forma replicando a la inversa lo que mostrábamos en Itaú en un gráfico semanal. Bueno, en el último caso, digamos, en esta situación, la entrada en la ruptura de esa estructura correctiva, lógicamente, nos da una baja de un 56%, donde probablemente cualquier short que hubieras tomado hubiera llegado a su target. Bueno, ¿qué pasa ahora en Galicia? Sin lugar a dudas, esta es la línea de tendencia que mejor explica lo que está pasando. Fíjense qué parecido que es el escenario a este actual, ¿no? Y el precio lo que acaba de hacer es la ruptura, digamos, el primer impulso bajista. Ahora deberíamos esperar un retroceso hasta la línea de tendencia o incluso un poco más arriba hasta la zona de resistencia actual, para a partir de ahí comenzar el nuevo impulso a la baja. Entonces, ¿cuál sería mi operación short ideal en Galicia? Bueno, una vez que esté terminado el impulso bajista, que puede durar incluso una rueda más, supongamos, y llegue hasta, o que se frene donde está ahora, o llegue un par de centavos más, no importa, bueno, yo voy a marcar el mínimo, y lo que voy a hacer va a ser tomar un trade, un short, ¿sí? Por debajo de ese nuevo mínimo, con una stop loss probablemente por encima de esta zona de resistencia, y un target al mínimo
O incluso, teniendo en cuenta este concepto de patrones repetidos, podríamos incluso ir a buscar un target al 65% de baja, al igual que fue en el momento pasado. ¿Implica que necesariamente este trade vaya a ser profit o ganancia? No necesariamente, o sea, la idea es, contemos con todas las herramientas que tenemos a disposición, que el precio nos da, las usemos e intentemos que en el largo plazo, de cada 10 operaciones así, 6 sean a favor. ¿Por qué? Porque ¿qué va a permitir eso? Que con un 50 o un 60% de tasa de acierto, pero sumado a un ratio de, en este caso, 3 que estamos buscando, ¿sí? O sea, estamos hablando de que de cada 6 de cada 10 veces acierto y que encima cada vez que acierto gano 3 y cada vez que pierdo 1, bueno, la rentabilidad es muy positiva y eso es lo que el trader tiene que buscar. A ver, el trader no tiene que buscar tener razón todas las veces. Es más, ni me interesa tener razón. En última instancia, a mí lo que me importa no es más ni menos que sacar rentabilidad al cabo de un mes, de 2 meses o de un año. Nada más que eso. Sobre todo en estos time frames tan chicos. Bueno, habiendo dicho esto, ¿se entendió el setup short? A ver si hay algún comentario o algo sobre... Bueno, bueno, muchas preguntas, pero veo que no muchas sobre este trade en particular. Todas las otras, si quieren, ¿Cómo? Pero Galicia en Argentina, teniendo en cuenta el CCL, porque el ADR puede ir bajito, pero el CCL... Perfecto, bueno, esa idea, digamos, a mí me gusta pensar siempre la bolsa argentina, digamos, a ver, si bien los activos se mueven también en base a la cotización del activo en pesos, es más, Galicia en pesos, digamos, es el instrumento, Galicia en dólares es el ADR, que es un derivado, por así decirlo, de la Galicia en pesos, pero yo soy de la idea de que en Argentina tu rendimiento, tanto tu rendimiento, digamos, como, en realidad sí, tu rendimiento como digamos, la forma en que se desenvolvió tu cartera a lo largo del tiempo siempre tiene que estar medido en dólares. Y bueno, entonces esta es un poco la forma de medir el comportamiento del activo en el pasado en dólares. Y lo mismo, cuando meto un trade, por ejemplo, en Argentina, en la bolsa argentina, y lo meto en pesos, ¿sí? Lo que hago es pensarlo en dólares. ¿Por qué? Porque en última instancia a mí me importa cuántos dólares perdí, porque la verdad que la distorsión en los precios que genera la inflación hace que todo deje de ser representativo. Entonces, uno tiene que de alguna forma tener un ancla, digamos, a una moneda real o estable en el tiempo. Entonces, si yo entro, por ejemplo, a Galicia en 100 pesos y se da justo con que Galicia, el ADR, sube un 10%, ¿sí? Pero a su vez el contado con liquidación me cayó un 13%, yo lo veo como una ganancia en dólares, digamos. Pero bueno, queda digamos, ¿por qué? Porque en dólares gané un 10%, más allá de que el contado con liquidación haya bajado y que en última instancia en pesos voy a tener menos pesos, pero bueno, es una ganancia en dólares. Ahora bien, queda en la forma en que cada uno tenga la nominación de su cuenta y, digamos, la forma en que a uno le guste manejar ese tema. Pero bueno, no iba mucho el caso, pero habiendo dicho eso, veamos lo que es el escenario long, que también me resulta muy, pero muy interesante, e incluso me gusta hasta más que este escenario short. Pero bueno, fíjense cómo yo, antes de que se dé incluso esa corrección, yo ya sé cómo va a ser el trade que voy a tomar. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a borrar un poco de cosas y vamos a mostrar el setup long en este caso. Bueno, vamos al pequeño mundo post-paso. Tenemos esta línea de tendencia macro bien marcada, que es probablemente el punto clave o el punto de inflexión entre la tendencia bajista y la tendencia alcista, que es lo que veníamos viendo en el gráfico diario y semanal. ¿Sí? Ahora, cuando uno hace el análisis micro,
al igual que tenía un escenario short, yo ahora también me pongo, digamos, en abogado del diablo y digo, ¿y si es para arriba, qué pasa? Si es para arriba, ¿cómo lo opero? O sea, ¿voy a estar sesgado a un short o voy a buscar operar para los dos lados? Bueno, lo que yo intento es justamente eso, operar para los dos lados. Y hoy que falta todavía para el setup short, también tengo pensado cómo voy a llevar a cabo el setup long. Y bueno, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Básicamente así. Tenemos una línea de tendencia micro. Este tema de la fractalidad, ¿no? O sea, en términos macro tenemos una línea de tendencia que nos marca la tendencia bajista. Ahora, en términos micro, cuando vamos al gráfico de 4 horas, también tenemos una línea de tendencia micro que nos marca la tendencia bajista micro, ¿sí? Bueno, la vamos a marcar con puntos como para que se vea un poco mejor, o se diferencie de la otra, mejor dicho. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Zona de soporte clara, ¿sí? Ex zona de soporte clara, que ahora devenida en zona de resistencia, ruptura de línea de tendencia, y que tenemos acá las famosas estructuras correctivas, el ABC liotista, que también lo podemos ver como un banderín, ¿sí? Que es lo que veníamos viendo en términos macro, en Itaú, en Galicia macro. Bueno, le vamos a poner otro color también. Y encima es un ABC perfecto. Incluso C no llega a ser menor que A, que muestra debilidad a la baja, pero bueno. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que la ruptura de lo que sería B, o la ruptura de lo que sería también, fíjense cómo B coincide con la zona de resistencia, nos daría posibilidad de una entrada long, ¿sí? Entonces, el punto de ingreso sería en la ruptura de la zona de resistencia. El stop loss lo tendríamos por debajo de C. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a plantear la gestión de riesgo acá? Porque, digamos, el punto de máxima probabilidad después de haber roto esta estructura correctiva es irnos o a la zona de resistencia o a la zona de las extensiones de Fibonacci, que yo tengo una forma muy particular de marcarlas, pero que, bueno, no era la idea explicar eso ahora, sino por ahí en una charla próxima. Que bueno, esa forma de marcar las extensiones la desarrollé en base a probar y probar y probar, y fue la que mejor resultado me dio en el tiempo. No significa que sea la mejor, porque encima es distinta a la que suelen decir los libros, pero bueno, no importa eso. Yendo a el caso particular este, bueno, la entrada estaría acá. Ahora bien, en el medio, ¿sí? Nos vamos a cruzar con... A ver qué tal anda esta herramienta. No quise hacer eso. Bueno, no importa. En el medio nos vamos a cruzar con la trendline bajista. Entonces, ¿cómo va a ser la gestión de riesgo que yo voy a plantear en este trade? Bueno, el trade lo voy a tomar por encima de la zona de resistencia con un stop loss por debajo de C, ¿sí? Otra cosa, si el precio vuelve a hacer nuevos mínimos e incluso se vuelve a meter en la línea de tendencia esta, el setup long anuladísimo, e incluso vamos a tener abierto el setup short. Bueno, más allá de eso, la zona esta, la línea de tendencia esta, nos está marcando el punto clave donde uno tiene que pasar su stop loss a break even y decir, bueno, desde acá es probable que haga que se vuelva, o si hay un punto donde tiene que volverse antes de llegar a este, es en este. Entonces, este sería el punto ideal para mover nuestro stop loss al break even. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que esta ruptura lleve varios días y que nos deje el punto de entrada muy cerca de esta línea de tendencia. ¿Por qué? Porque esta línea de tendencia está bajando, es dinámica, y la zona de entrada por encima de B es, digamos, esta línea de tendencia es dinámica y la zona de entrada por encima de B es estática. Eso hace que se vayan acercando cada vez más y va a llegar a un punto donde la línea de tendencia va a estar tan cerca que vamos a tener que mover el stop loss a break even a nada de nuestro punto de entrada, y eso va a implicar que nos quede muy poco margen. Entonces ese trade se descartaría quizá, pero bueno, no importa. La cuestión es que yo sé que en la línea de tendencia es el punto donde tengo que pasar al break-even. Entonces fíjense cómo varias velas, incluso puede ser que este trade, si se diera, se dé recién el día miércoles, día jueves, pero yo ya hoy, día sábado, me estoy anticipando a lo que van a ser mis operaciones de la semana. Eso es lo interesante también que tiene esta forma de ver las cosas, digamos, que el tener el análisis hecho
digamos, por ahí uno cuando utiliza un indicador o algún tipo de atajo para decodificar esto en un indicador, uno no tiene por ahí muy claro el concepto de tiempo, cuánto tiempo va a llevar un trade abierto, cuánto tiempo va a pasar hasta que ese trade se ejecute efectivamente. Bueno, en este caso lo lindo que hay y que podemos hacer es calcular o hacer una estimación del tiempo, y yo ya sé que el día martes, miércoles o más tardar el jueves, si se diera el setup long, sería el día en el que voy a tener que meter este trade. Bueno, ¿se entendió esto? O sea, el planteo long, digamos, y por qué este escenario particular en Galicia es tan binario. Bueno, porque tenemos este patrón de comportamiento pasado que se replica perfecto en el patrón de comportamiento futuro, pero a su vez tenemos una ruptura de trendline y una estructura correctiva posterior de manual que nos da un escenario long. Entonces, si hoy me preguntan, che, ¿ves Galicia para abajo o la ves para arriba? Y la veo para los dos lados, depende de lo que hagan los próximos días. Y eso no implica que sea un vende humo que diga puede subir o puede bajar, como puede decir cualquiera, sino que mi idea es mostrarles cuáles son mis puntos de entrada, mis puntos de salida y mis objetivos si se da el escenario A o se da el escenario B. ¿Me explico? Bueno, vamos a leer un poco. Comenzá a escanear para saber dónde hay un posible trade. Con tantas acciones veo difícil ir mirando una por una. Particularmente, Joaquín, yo lo que hago es, tengo operatorio local donde analizo básicamente 3 o 4 ADRs, no más que eso, porque el resto, para temporalidades chicas, para temporalidades largas sí puedo ver todos los ADR o todas las acciones, panel líder, panel general, pero para temporalidades chicas la verdad es que si uno, digamos, plantea operaciones en hasta 15, 30 minutos y de repente quiere ir a operar en 15 minutos Central Puerto, no va a haber mucho que hacer porque parece un electrocardiograma el gráfico de Central Puerto en 15 minutos por la falta de volumen. Entonces opero básicamente Galicia, YPF, bueno, Mercado Libre, que casi que no la deberíamos ni considerar Argentina, ¿sabes? Por lo desacoplada que está. También Brasil, digamos, Petrobras, Itaú, Bradesco, pero en general opero, digamos, para estas temporalidades chicas, esos. Y por otro lado, para lo que es operatoria americana, ahí sí tengo una lista armada de unas entre 15 y 20 acciones, sectorizadas, digamos, diversificadas por sectores, con la idea de, como decís vos, digamos, acotar el espectro de análisis. La otra opción que existe es usar radares, pero los radares suelen filtrarte por volumen o suelen filtrarte por actividad inusual, y en este caso yo lo que estoy buscando es más bien hacer el análisis exhaustivo del gráfico por mi forma de operar nada más. No significa que los radares no sirvan, al contrario, son súper útiles. Pero bueno, yo prefiero tener una lista acotada y operar directamente eso antes que usar un radar. Bueno, ¿por qué usas time frame 4 horas y no diario? Bueno, en general, yo no soy inflexible respecto al time frame, al contrario. Acá, por lo que veo, digamos, 4 horas me resulta cómodo al ojo, por así decirlo, y es por eso que puse 4 horas. Tranquilamente se podría haber hecho el mismo análisis en diario. En ese sentido trato de ser bastante flexible. Con lo que sí soy inflexible son con mis reglas de operaciones. O sea, yo nunca te voy a meter una entrada por debajo de B, nunca voy a poner mi stop loss por encima de C o mi stop loss por, digamos, tomar un trade con un ratio 0,3 a 1. Con eso sí soy inflexible, pero con el tema de qué time frame usar, si 10 minutos, 15 minutos o 30 minutos, o el que sea, eso depende de cuán cómodo lo sienta al ojo. Y además que si vamos a lo que es acciones, un gráfico de, digamos, un día tiene nada más que 2 velas en un gráfico de 4 horas, entonces es casi lo mismo. No así para Forex, que entre 4 horas y día es una diferencia tremenda. Bueno, ¿lo vas a subir el video? Sí, lo voy a subir. Para estos análisis no usas ningún otro indicador, RSI. No, el indicador por ahí que suele ser un poco amigable para mis análisis y que también lo vengo, digamos, usando hace un tiempo ya, pero que definitivamente no lo uso como gatillo, simplemente es como para tener una segunda mirada, es el CCI,
que uso un CCI modificado con una T3, pero, digamos, en general no soy de usar indicadores, al contrario, intento que el gráfico me diga todo, digamos, que el precio me diga todo lo que me tiene que decir y que toda la información la tenga metida ahí dentro. Eh, los indicadores, la verdad, te soy sincero, las veces que los he usado, por ahí me han dado señales en contra de mi propio análisis, y las veces que se iba, digamos, a profit mi análisis, terminaba enojado con el indicador, así que decidí no usarlos más y usar nada más que el trazo del cursor. Bueno, después, a la acción de Galicia le podés aplicar la fórmula aplicada en CSL y tenés un mejor panorama para operar. Sí, también, pero con el ADR me siento bastante cómodo en general. Después, Edu, cuando entras en un short es únicamente vendiendo acciones que tienen en cartera o operás opciones putas. No. El short particularmente, en Argentina sí puede operar short, pero creo que el límite es a 5 días y se puede sobre nada más que 3 activos. Encima te tienen que prestar los títulos. Es medio engorroso, pero durante el gobierno de Macri lo habilitaron el short y todavía está vigente. Y en general los brokers no suelen ofrecerlo, pero para operar short directamente es recomendable a algún broker de afuera, digamos. Entonces no necesitas tener las acciones, sino que ellos te hacen el préstamo, digamos, que es sin interés casi. Así que es bastante útil eso. Bueno, viendo que no hay muchas más preguntas, bueno, la última. La línea de tendencia micro toma más relevancia que la zona de resistencia pospaso pensando en la entrada arriba de esa zona. ¿No podría ser un posible falso quiebre? Las dos son relevantes, pero, digamos, si te referís a esto, vos podés plantear tus break-evens, digamos, en estos puntos. Digamos, uno tiene que siempre saber que dentro de su trade o antes de que llegue a su objetivo va a tener puntos relevantes antes donde el precio es probable que frene. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese punto? Bueno, ahí tenés la posibilidad o recortas a la mitad tu stop o pasas tu stop loss a break-even o tomas ganancia con la mitad de la posición ahí. Eso depende de la gestión de riesgo de cada uno y por ahí es muy personal y requiere que esa parametrización esté, digamos, que vos agarres un track record o el registro de tus trades y digas, bueno, viendo todo esto, la mejor forma que yo tengo de hacer mi gestión de riesgo es así. ¿Por qué? Porque en todos los trades pasados, si yo hubiera hecho así, hubiera tenido más rentabilidad que si lo hubiera hecho de esta otra forma. Por eso es tan bueno llevar un registro de todas las operaciones que vas tomando. Bueno, pasemos, si les parece, a... Bueno, ya son las 2:15. Pensé que íbamos a andar más holgado de tiempo, pero si les parece, pasamos a lo que fue el trade en United States Steel Corp, que es esta X, que particularmente, o sea, decidí poner esta porque justamente también se da el mismo escenario largo plazista que en Itaú y que en Galicia. Este fue un caso de los que el precio rompe la línea de tendencia y nunca vuelve a romper la estructura correctiva. Entonces, fue un caso de donde el filtro, digamos, logró evitar una mala entrada. Bueno, veamos un poco de qué trata esto. Estamos en United States Steel Corp diario. Bueno, no voy a ir, bueno, vamos un poco más atrás. Tenemos la zona de soporte bien clara, ¿sí? Y tenemos también, que son a su vez mínimos históricos, tenemos a su vez esta zona de resistencia que probablemente sea un punto de parada muy, pero muy importante pensando a futuro. Cuando nos vamos al gráfico diario, misma situación que en Itaú y que... X, por si a alguno le interesa, tiene CDR también. Así que todas las que busqué para hoy se pueden operar en Argentina tranquilamente. Cuando uno tira la línea de tendencia, le vamos a poner color negro para mantener el formato con las anteriores. Cuando uno tira la línea de tendencia, lo que debíamos, digamos,
buscar era una operación de una estructura correctiva. Bueno, el trade de largo plazo ideal, digamos, ¿cuál sería? Si ahora el precio rompiera por encima de esto, nos dejaría una entrada con entrada por encima de los 11,10 dólares y el stop loss ahora quedaría un poco feo porque fue un gran impulso bajista el que dio. Todo este setup se anula, todo esto se anula si el precio hace un nuevo mínimo, porque si hace un nuevo mínimo implica que la línea de tendencia ahora pasa a ser esta, ¿sí? Y nunca, digamos, se operó. Bueno, habiendo dicho eso, este era un caso particular porque en términos macro lo veía súper alcista, ¿sí? Ahora bien, en términos micro, cuando yo iba a timeframes o temporalidades un poco más chicas, ¿sí? Yo tengo una línea de tendencia muy, pero muy clara en gráfico de 4 horas, que es esta, ¿sí? Quebrada a la baja, ¿sí? Este quiebre a la baja me indica que el precio probablemente vaya a retestear esta zona de soportes. Y cuando uno se va al time frame de 1 hora, ¿sí? Como para ir bajando de poco, ve que estaba claro el setup, de repente, para buscar este setup, digamos que lo metí en 15 minutos, esta línea deja de ser tan relevante porque probablemente te sesgue, digamos, en tu análisis. Entonces, cuando uno se va al gráfico de 15 minutos, que es el trade que se metió, ¿cuál fue la forma de operar acá? Bueno, lo que yo busqué, básicamente es esta idea de trade de estructura macro. ¿Cuál sería la estructura macro? Esta línea de tendencia que forma una especie de canal alcista, si quiere lo podemos ver acá. Tenemos un canal alcista claro, ¿sí? Que cuando lo rompe, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es buscar una estructura correctiva. Esto es muy parecido a lo que planteamos en charlas anteriores con Petrobras, que suele hacer muy claro este tipo de estructuras. Bueno, y básicamente el quiebre hace una nueva estructura correctiva, no tan clara, no es un ABC muy claro, ¿sí? Pero es una estructura correctiva, en fin. O sea, ¿cuál sería el ABC, digamos? Tenemos una onda A, tenemos una onda B. Oh, no puse nada. Ahí estamos. Tenemos una onda A, tenemos una onda B y tenemos una onda C, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue el trade tomado? Short position. Vamos a entrar en la ruptura de B, que a su vez, en este caso, es un doble piso, es una confirmación aún mayor porque la entrada es más fiable, digamos, porque de repente no tiene este primer punto para frenar ahí. Bueno, con una stop loss de detrás de C, siempre el stop loss, digamos, tiene que estar no clavado ahí, porque lógicamente tiene que darle margen a que rompa, y además un margen extra para los fake outs. ¿Por qué? Porque el precio siempre los hace, siempre hay falsos quiebres, o sea, entonces esa era la idea de la entrada. Y a su vez, bueno, aprovecho y les voy a mostrar cómo tiro yo los Fibonacci. ¿Dónde está la extensión? Trend-based Fib. Yo lo que hago es, tomo el impulso anterior, ¿sí? Y yo lo que busco es que la corrección, ¿sí? La corrección, una vez rota, me dé un nuevo impulso que sea, digamos, proporcional a todo el impulso, no solo al impulso teniendo en cuenta la corrección, sino a todo el impulso. Esta es una forma distinta que la que plantean los libros, digamos, tradicionalmente. Un segundo, porque este está en blanco. Pero es la forma que a mí me resulta más cómoda y hasta intuitiva desde el punto de vista lógico. O sea, ¿cuál es la idea? Bueno, el precio viene de este impulso tan marcado. Ahora, en el 2.72, en el 1,272 en realidad, en la extensión, vamos a tener un primer punto de freno muy interesante y el segundo punto va a ser en el 1,618, es decir, cuando el precio recorra un 27,2% de lo que fue el impulso anterior,
extra a la baja, ese es un punto donde generalmente muevo mis stop loss a break-even porque es un punto muy interesante. Y mis objetivos finales, digamos, mi target, en este punto también suelo tomar mitad de ganancia, como fue en este caso, pero mis targets finales suelen ser en el 1,618 del el impulso anterior, o sea, el 61,8% de este impulso replicado a la baja es generalmente mi objetivo. Bueno, entonces, ¿cuál era la idea original? Este trade. Fue un trade muy, pero muy interesante. Todavía me quedo con la mitad de la posición abierta. Tengo ya, digamos, una vez llegado a este punto, tomé mitad de ganancia con la mitad de la posición. Me queda la otra mitad abierta. Y con un objetivo hasta acá abajo. Pero la idea era mostrarles, digamos, una operación o un trade claro donde posterior a la ruptura de la zona macro, se da en estas estructuras correctivas, que es esta forma muy especial de operar y que realmente me resulta muy interesante. Y después, cómo marcar, digamos, los objetivos. La idea no es de esto hacer, digamos, como siempre digo, hacer un curso, sino más bien una charla comentándoles, bueno, cómo vino la semana y qué espero ahora. Ahora bien, fíjense cómo esto es de vuelta un escenario donde, en términos de largo plazo, el setup era ideal al alza, nunca se da, pero a su vez dentro de eso tengo estructuras en timeframes mucho más chicas, como el de 15 minutos, para operar tanto al alza como a la baja. Entonces, eso es bastante interesante. Y por último, bueno, a ver si hay algo acá que hayan dicho. ¿Qué fue lo que generó el cambio de 195 a 7 dólares? Es una empresa, digamos, que en términos fundamentales es desastrosa. Y a su vez, bueno, el acero también sufrió una baja muy, pero muy importante y le pegó de lleno. Eh, pero bueno, digamos, en términos técnicos es perfecto lo que hace, es muy, pero muy prolijo. Y encima es una empresa bastante grande, fue la primera empresa, si no mal recuerdo, en llegar a los 1.000 millones de dólares de evaluación allá por el año 1900. Así que es una empresa muy, pero muy interesante y que quizá puede andar bien, necesita, digamos, arreglar un poco los números, pero bueno. Después, el FIBO no lo entendí. No te das mucho problema, Lu, digamos, el FIBO es una forma muy particular que tengo yo y quizás hasta muy personal de tirar los FIBOs. Eh, Te recomendaría, digamos, que si te resulta cómodo y si te sentís bien así, sigas usando la forma de tirar Fibonacci que está en cualquier bibliografía, bueno, es como lo usa la mayoría de la gente. Después, ¿qué herramienta usás para tirar las ABC en TradingView? ¿Y dónde posicionás el gráfico para tirarlo? Bueno, si querés te muestro rápidamente. Básicamente, la herramienta es esta, Elliott Correction Wave, o sea, es las ondas correctivas de Elliott. Eh, y en el gráfico arrancas, digamos, desde el punto de origen, trazas hasta A, después trazas hasta B y después trazas hasta C, te queda marcada y generalmente lo que resulta, digamos, si quieren lo mostramos acá, supongamos que sea una estructura alcista, ¿sí? Un segundo. A, B y C. Entonces, queda algo así, digamos, y lo que se genera generalmente es una línea de tendencia que te permite poner, digamos, una posición por encima de B y con un stop loss por debajo de C, digamos. Es una forma, digamos, muy, pero muy interesante y que esto, digamos, yo se los comento así y después ustedes irán y lo verán si les interesa, obvio, y lo practicarán. Incluso se puede ampliar, digamos, en cualquier buena bibliografía de Elliot, están explicadas estas correcciones en forma de ABC. Pero bueno, habiendo dicho eso. ¿Por qué no entro en C? Porque necesito la confirmación de la ruptura de B. Pasa muchas veces que se da A, B y C no termina de ser C nunca, se sigue yendo para abajo. Y bueno, yo soy una persona que
que opera, digamos, confirmaciones. Nunca voy en contra de la tendencia, siempre espero una ruptura, ya sea para ir al alza o para ir a la baja. ¿No miras nunca el volumen? No, sí, el volumen es muy interesante para tener en cuenta, sobre todo en estas estructuras. ¿Cuál es la idea, digamos, detrás de estas estructuras en términos de lo que es volumen? Bueno, el volumen tiene que salir en el impulso, ¿sí? Y principalmente en el quiebre. Una vez que quiebra, durante esta estructura correctiva tiene que haber una disminución en el volumen que nos implica que hay una baja en la cantidad, digamos, de papeles negociados. Eso es una corrección del libro. Y el nuevo volumen tiene que arrancar, digamos, una gran cantidad de volumen nueva tiene que haber cuando se da la ruptura de B, ¿sí? O de la estructura correctiva. Entonces, el patrón de volumen ideal es volumen durante el impulso, volumen en la ruptura, disminución de volumen durante la estructura correctiva y nuevo impulso con volumen creciente, que eso nos indica que estamos bien, digamos, que estamos tranquilos. De todas formas, no es un limitante terminante en mis gráficos, digamos. O sea, si el volumen me acompaña, perfecto, y si no me acompaña, lo tengo en cuenta, pero, o sea, es un llamado de atención, pero sin lugar a dudas no me limita al 100% a operar. Edu, siempre tan conservador, no tener algún porcentaje de liquidez para timear un poco. Es que esto ya es timba, o sea, digamos, mi parte, yo lo que hago es agarro, supongamos, el 100% de mi cartera y un 25, un 30% lo destino a operatoria del tipo, de este tipo, en 15 minutos, 30 minutos, una hora o hasta 4 horas. Otro porcentaje dependiendo de cuán fiable es el setup, lo destino a estos trades de largo plazo. Y por otra parte tengo el resto cash y resto, digamos, en títulos, digamos, de seguridad. En Argentina creo que el único que queda ya son las cauciones, porque lo otro, renta fija, ya devino en acciones casi, en renta variable más que renta fija. La estrategia de scalping, ¿sobre qué instrumento le está corriendo? Bueno, particularmente la estrategia de scalping, ahí sí, digamos, cuando uno quiere armar un bot o buscar, digamos, programar una estrategia, no hay nada como NinjaTrader. Y particularmente por el gran volumen y porque podés operar, digamos, en scalping muy tranquilo, incluso con mucha más liquidez que en acciones, uso futuros, o sea, futuros del S&P, o sea, el IES, futuros del Dow o del Nasdaq, y, bueno, petróleo y algo de oro también. Para los que no tenemos acceso al broker de Estados Unidos, recomendá intraday en ROFEX. Y, a ver, yo particularmente odio la falta de liquidez, o sea, de repente no tenés punta para cerrar tu trade, y más porque vieron, digamos, que cuando yo opero intento ser lo más preciso posible en los stops y en los targets, y de repente la falta de liquidez te puede llevar a que un stop sea el doble o el triple de lo que esperabas originalmente, y sobre que ya tenés los gaps del cierre del día, encima durante el día podés tener también gaps por falta de liquidez. Entonces, yo particularmente no los opero, pero sé que hay gente que los opera y le va muy bien. Pero yo particularmente también soy una persona demasiado conservadora y por ahí no, no soy un buen parámetro. ¿Qué opinas de Wells Fargo? Lindo escenario para el long. Ayer puse el setup en Wells Fargo. Si quieren la próxima, probablemente yo les cuento un poco. Estas últimas 3 semanas, no sé si habrán notado, estuve un poco menos activo en Twitter, empecé a hacer un poco de asesoramiento a algunas personas, un poco de manejo de cartera y también en una sociedad de bolsa particularmente, que me ha quitado muchísimo tiempo, pero la idea es que ya se regularice eso para la semana que viene. Así que voy a volver, digamos, a Twitter a full. Y particularmente
con Wells Fargo publiqué el tweet ayer y si quieren la semana que viene, que seguramente va a haber otra charla, lo subimos. Ah, una cosa, estoy por armar un canal de YouTube, probablemente, o de Twitch, pero si fuera el canal de YouTube, para hacer los vivos, tengo que tener por lo menos, creo que 1000 suscriptores. Así que bueno, si se armara, probablemente les pida una mano si les interesa, obviamente, para ver si llego rápido antes de la semana que viene a los 1000 suscriptores. Pero bueno, habiendo dicho eso y dado que son ya las 2:30, me quedó el trade en Alcoa, que era también algo muy, pero muy interesante de lo que se puede venir en Alcoa, al igual que en Itaú, que está, digamos, espectacular, pero les puede quedar, digamos, como un radar. O sea, si les gustó esta forma de operar en gráfico diario o semanal, vean a Alcoa y les recomiendo ir para atrás, ver qué pasó cada vez que Alcoa bajó más de un 60% y ver en la situación que está ahora, porque puede ser una oportunidad muy, pero muy interesante. Pero bueno, habiendo dicho eso y dado que ya pasó la 1:30, les agradezco a todos por participar, espero que les haya gustado. Feedback o lo que sea, más que bienvenido. Y nada, muchísimas gracias. La voy a estar subiendo a la charla probablemente hoy o mañana. Así que bueno, muchas gracias a todos y un abrazo.